Sean todos bienvenidos. Estamos iniciando ya una transmisión más de lo que es pues Restauración Naucalpan. Queremos que estén ustedes aquí presentes, así que vamos a esperar un poquito que nos puedan empezar a acompañar, que se puedan ir sumando. Hoy estamos iniciando con una parte bien distinta. Si nos pueden decir si ya lo están escuchando, quiero presentarles algunas cosas. Veo que Martina está ahí, así que buenas noches, Martina. Ahorita vamos a pasar otra vez a una toma donde ya nos podamos ver, pero quiero esperar a que vayan llegando los demás. Vamos a tener unas cosas que quiero comentarles en este día y que por lo cual estamos empezando justamente con esta presentación. Solamente recuerden ajustar el sonido de sus dispositivos, subirle el volumen para que lo puedan oír. Y les recomiendo que tengan el día de hoy. Buenas noches, Vanessa. Vamos a iniciar un estudio unas cosas importantes. Si nos pueden decir si nos escuchan bien, sería de buena retroalimentación porque estoy presentando algo que tengo ahorita en una computadora, ¿verdad? Pero sí sería importante que ustedes nos puedan decir si ya lo están escuchando bien y si alguien les puede poner también la liga en el grupo, sería muy bueno. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy principalmente del estudio de Apocalipsis, capítulos 3 al 5. Quiero retomar algunas cosas interesantes que hemos estado hablando. Así que bueno, pues voy a empezar con esta parte. En un momento más voy a cambiar la imagen para que pues nos podamos ver cara a cara todos los que estamos aquí y podamos estar en esta enseñanza del día de hoy. Recuerden que la enseñanza que estamos teniendo los viernes es discipulado, los viernes tenemos prácticamente la lectura mensual y estamos pues haciendo todo lo posible para darles a ustedes una mejor explicación, un mejor entendimiento de algunas cosas que estamos leyendo. Así que pues por eso que les agradezco si me dicen si ya lo pueden ver. No se muevan de ahí porque ya en un ratito estamos comenzando. Y recuerden que la lectura del mes pasado justamente fue la parte de Apocalipsis, capítulos pues prácticamente uno por día. Hoy estamos estudiando Proverbios, estamos leyendo prácticamente todo lo que son los proverbios, uno por día. Estamos leyéndolo, hoy vamos ya en la fecha del día que es el número 16 y bueno, pues estamos ya justamente listos para esto, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo hoy es explicar un poquito algunas cosas, algunas dudas que habían surgido la semana pasada y no me voy a tardar mucho con estas láminas. Al momento que sigue, pues voy a empezarles a explicar algunos versículos, casi versículo por versículo de estos capítulos. Así que les pido por favor que pues puedan estar justamente ya listos para poder sacar estar listos en esta información que vamos a estar dando y que ustedes puedan estar a tiempo y en forma aquí, ¿ok? Vanessa, ¿nos puedes ayudar a saber si se está escuchando bien? Según yo lo estamos oyendo bien, pero sería bueno saberlo en esta noche. Si todo el audio llega correctamente, sería una buena retroalimentación que nos pudieran dar por ahí, por favor, para saber cómo vamos en esta noche con el sonido. ¿Ok? Bueno, nada más estamos viendo que ya algunos de ustedes puedan llegar, se puedan sumar a la transmisión para que podamos estar empezando en esta noche. Generalmente a veces tardan unos minutitos en ir llegando, pero bueno, queremos estar justamente mostrándoles un poquito de esta parte que estamos teniendo, ¿ok? Bueno, mientras llegan los demás, vamos a tener ya una toma de lo que es esta plática. Y en ese sentido queríamos justamente decirles que seguimos leyendo los versículos, ¿cómo se llama? Del discipulado, los versículos que estamos leyendo el día de hoy sobre la parte de Apocalipsis, ¿verdad? La idea es que podamos tener una explicación muy clara, muy sencilla acerca de cuáles son las cosas que estamos viviendo en estos días y que podamos justamente entenderla. En esa parte es muy importante que la podamos comprender
y que podamos no solo estar leyendo, sino que cada cosa que leemos la podamos comprender de una mejor manera. Entonces, esa es la idea de por lo cual estamos hoy en día en esta transmisión, para que ustedes nos puedan estar siguiendo, ¿ok? Bueno, ya veo que algunos ya están por llegar aquí. Déjenme les comparto también la liga y déjenme se las pongo aquí para que podamos empezar justamente. Ok. Bueno. Veo que ya están llegando los demás. Así que vamos a empezar prácticamente en esta noche. Eh, Veo que ya está Mimi, Martina y los demás van llegando. Les voy a mostrar algo también en una pantalla, así que por favor en un ratito si pueden mantenerse por ahí, porque les voy a mostrar algunas explicaciones de algo que tuvieron duda la semana pasada. Así que hoy va a ser un poquito distinto. Les pido por favor que estén justamente listos ahí en su casa con su Biblia. Hoy quiero darles mayor explicación sobre algunas cosas que estoy por explicarles en este momento. Así que buenas noches, qué bueno que pudieron llegar aquí los demás. Ya estamos aquí juntos y bueno, pues vamos justamente a presentarles algo en la pantalla. Voy a cambiar la toma hacia la pantalla como la teníamos cerrada desde el principio de la transmisión. Solamente voy a hacer unas adecuaciones a la parte de la explicación de la semana pasada. Pero qué bueno que están llegando, Natalie también, Martina. Me da mucho gusto que puedan ustedes llegar aquí. Bueno, vamos a empezar, vamos a orar y vamos a iniciar en esta noche de una manera un poquito distinta en esta transmisión. Dios, te damos gracias porque estamos reunidos, porque están llegando todos aquí. Bendice cada casa que está dispuesta a ver esta parte y permite que lo que hemos preparado pues sirva para entender mejor lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, pero más allá de solo el entenderlo, de comprenderlo en el contexto de esta tierra, que comprendamos aquellas cosas que impactan nuestro corazón y que nos hacen entender de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues voy a pasar a una parte muy importante rápidamente. A ver, ahí está, no, ahí se ve. Y en esta parte se cruzó aquí alguien, ¿verdad? Pero bueno, para que vean que estamos completamente en vivo, ¿verdad? Y con senda gracia se pararon enfrente de la transmisión. Entonces, como decía el pastor Víctor, haz lo mejor que puedas con lo que tengas y es lo que estamos intentando. Solo me voy a llevar 3 láminas y les voy a explicar una parte que preguntaron la semana pasada. De Apocalipsis capítulo 3, es importante que leamos y que entendamos hacia dónde nos estamos moviendo en esta parte. Fíjense, voy a hacer aquí una especie de acercamiento y me dicen si lo pueden ver todos muy bien. ¿Por qué? Porque me interesa que comprendamos bien la parte en la cual estamos justamente leyendo. La semana pasada uno de ustedes preguntaba que bueno, ¿dónde estaba también Juan? ¿Dónde estaba Juan a la hora de estar con esta revelación? Y la verdad de las cosas es que me encontré una información muy, pues digámoslo así, muy padre en ese sentido, sobre cómo estaban las iglesias en aquel momento. Fíjense, en esta parte, voy a ver si lo pueden ustedes ver ahí y les agradezco si me pueden dar una retroalimentación de cómo lo están viendo. Fíjense que este punto que se ve ahí chiquitito, esa es precisamente la isla de Patmos. La isla de Patmos, si se fijan, es una isla ahí en medio de la nada, a donde Juan fue exiliado por un rey, un emperador de aquella época, precisamente porque estaba predicando el evangelio, y ahí recibe lo que es justamente el conocimiento de esto. Pero lo interesante de este mapa que ustedes pueden ver como en la parte de enfrente exactamente, ahorita van a ver cómo se los voy a señalar. A ver si lo ven ahí un mouse, bueno. En la parte exactamente derecha de mi pantalla, van a ver cómo se muestra aquí. Ay, no es que o agarro una cosa, pluma, a ver. Pero bueno, vamos a ver ahí. No estoy pintando mi pantallita. Bueno, ténganme paciencia en esta parte, por favor, para que lo podamos ver aquí. Híjole, déjenme. Ves que estoy intentando hacerles una
un acercamiento para que ustedes lo puedan ver aquí. Finalmente, en este asunto, no sé por qué no se veía tan grande, pero bueno, si se fijan ahí, la isla de Patmos es la isla que, déjenme ponérselos de esta manera más fácil. Déjenme ponerlo ahí de nuevo, déjenme ponerles la pantalla. Ok, a ver si lo pueden ver mejor. Porque, bueno, voy a acercarme en esta parte. Quería explicarles un poquito acerca de dónde estaban ubicadas las iglesias que habla el Apocalipsis. Son las iglesias que están hablando enfrente prácticamente donde estaba la isla de Patmos. Y esto corresponde incluso a la parte suroeste donde se encuentra hoy en día la parte de lo que es Italia. Ahorita van a ver un mapa donde se muestra cómo está en la parte de enfrente en el mapa. Entonces, las iglesias donde estaba hablando Pedro no eran iglesias que estaban en ese mismo lugar. Simplemente ahí vemos un señalamiento de dónde estaba la isla de Patmos, que es una cosa prácticamente mega chiquitita. Y enfrente vemos algunas iglesias como Sardis, Filadelfia, Laodicea y Colosas, que son iglesias del lado derecho, como lo pueden ver en la pantalla, que estaban muy cerca una de otra. Pero la verdad de las cosas es que no eran unas iglesias las únicas en la región. Voy a cambiarles un poquito de esta lámina para que puedan ver otra parte que estaba preparada para ustedes. La idea es que puedan tener un conocimiento mayor. Ahorita vamos a regresar a la toma. Fíjense dónde estaba Éfeso en una parte muy chiquita. Y solamente para que lo tengan como referencia, pues vean, está prácticamente enfrente de lo que es Italia, ¿no? Esta parte donde estaban estas iglesias. Entonces quise darles esta información pues para aclarar un poquito cómo es esta parte que estamos estudiando, que estamos entendiendo. Y bueno, pues ya, con eso espero que haya quedado un poquito claro. No sé si me dejan saber si lo pudieron ver bien. Y aquellos que tengan la duda, pues bueno, pues me pueden decir cualquier otra circunstancia. Pero podemos estar justamente en eso. Bueno, voy a irme un poquito más un poquito más rápido en este sentido para irles explicando aquellas cosas que estamos leyendo en la palabra. Bueno, voy a retomar desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5 porque en estos versículos son muy importantes debido a que a partir del capítulo 6 tiene mucho que ver con lo que es la parte de lo que es Mateo y Marcos. Marcos es un capítulo, un libro que se ve mucho en lo que es Apocalipsis capítulo 6, perdón. Por eso hoy me voy nada más con los del 5, ¿ok? Estoy ajustando aquí algunas cosas. Bueno, vamos a ir leyendo algunas cosas en este día, ¿ok? El capítulo 3 de Apocalipsis, hay algunas precisiones. Se divide prácticamente del versículo 1 al versículo número 6 en un mensaje a lo que es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, quiero decirles que era una iglesia que, de acuerdo con algunos estudios, era una iglesia que estaba en una zona donde había alto paganismo, había mucha adoración hacia muchas cosas, mucha idolatría. Pero parece ser que en aquel lugar, en aquella región, porque todo esto forma parte de provincias romanas, hay mapas donde se pueden ver las partes conquistadas de Roma, que está hacia arriba de Italia, hacia abajo y hacia la derecha del mapa que vimos. Entonces todo esto correspondía a provincias conquistadas por Roma, principalmente, ¿no? Entonces Sardis era una zona donde había mucho paganismo, donde había mucha idolatría, donde se le hacía incluso culto a muchas otras cosas, pero parece ser que en aquel lugar, de alguna manera, los judíos o los creyentes convivían de una manera pues tranquila, y por eso es que la Biblia parece ser que no habla de otro tipo de cosas ahí. Vamos a ver cómo dice en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿A qué le está diciendo a Dios en este sentido? Está hablando a la iglesia de Sardis en este sentido acerca de que hay cosas que tiene que cuidar, que tiene que retener y que tiene que cuidar su manera en cómo se está moviendo en ese sentido, ¿sí?
Y luego dice en el versículo 4, Apocalipsis 3:4, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Estoy en el versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. En el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, en ese lugar donde había mucha iniquidad, mucho pecado, ¿sí? Muchas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiere decir que había pocas personas dentro de esta iglesia que digamos no se habían manchado, y la expresión en la Biblia cuando habla de no se ha manchado quiere decir que es alguien que tenía una conducta tomada muy en cuenta con las cosas de Dios, buscaba hacer su voluntad y que no había caído en pecado, que había sido un grupo de personas de las cuales Dios podía decir, tienes unos pocos que no se han contaminado con el lugar, que no han aceptado hacer ciertas cosas paganas del lugar, pero que ellos están justamente bien. Y si tú haces como ellos, bueno, pues vas a vestir prácticamente de vestiduras blancas, ¿ok? Entonces no se han manchado en esta parte. Para continuar explicando estos versículos, prácticamente vamos a ver otra expresión que es muy común en la Biblia, y lo vamos a ver en el versículo 6, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En efecto, es una acepción que tiene que ver con que el oído humano, la parte física, pero ya habiéndome metido un poquito más a los estudios y a los significados que tiene esta parte de la Biblia, viene justamente de una parte griega, se escribió un poco en griego esta versión, pero incluso aquí está hablando de que no solo es el oído físico, sino el oído de la fe. Y aquella persona que ha recibido a Jesús en su corazón, aquella persona que lo ha aceptado, que tiene la fe, prácticamente la fe es el oído del alma. Entonces, estos versículos que estamos leyendo, Apocalipsis 3, versículo 6, lo voy a repetir constantemente para que puedan cachar en qué versículo voy. Y ahí dice que prácticamente podemos entenderlo como el que tiene fe o el que le ha sido dada fe para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿ok? Y bueno, hay una parte importante aquí en la palabra, porque en el versículo 5, Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros permanecemos, si nosotros prevalecemos en la palabra, si tomamos en cuenta las fallas que hemos hecho y estamos a tiempo de vestirnos de vestiduras blancas, cambiamos nuestra actitud, nos arrepentimos o volvemos al camino como es con las cosas de Dios, dice Dios en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esta es una parte importante del estudio de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que cuando tú crees en Jesús, no es un tema de decidir por cuál religión te diriges aquí en la tierra. Es un tema de confesar el nombre de aquel por el cual ha sido hecho todas las cosas. Por eso en los posts o en la publicidad que hice esta mañana de lo que es la clase de hoy, le puse el Cordero Perfecto. Porque vamos a ver cómo Jesús está rodeado de numerosas cosas que incluso lo muestran a él como el perfecto, como aquel que tiene todo. Voy a regresarme a un capítulo y es importante que tengas tu Biblia ahí a la mano, por favor, porque voy a estar haciendo énfasis en algunos versículos que me interesa que tú, por favor, puedas estar viendo, por favor. Bueno, en el capítulo 1, versículo 11, ¿sí? Gracias, Mimi, por la pregunta o por la duda. Bueno, se estima y se sabe que Dios tiene un libro donde apunta nuestros nombres cada vez que le hemos confesado. Dios lleva, digamos, un registro, un libro de la vida, donde Él registra las cosas que están pasando de nosotros, y aquellos que hemos confesado su nombre, tal vez esto es algo que no sabían ustedes, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que es muy buena tu pregunta, porque se refiere a que si tú un día confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú un día lo aceptaste, decidiste creer en Él, bueno, lo que pasa es que Dios registra tu nombre en un libro que está en el cielo, donde solamente Dios lleva el registro de todo, y Él no borra tu nombre del libro de la vida. Pero hay personas que pueden incluso convertirse en apóstatas, personas que deciden no creer en Dios, y su nombre puede ser borrado del libro de la vida.
Entonces, esta parte también es muy importante porque nos hace entender que la importancia, la trascendencia, el beneficio, el gran privilegio que es haber creído en Jesucristo y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. A eso se refiere prácticamente lo que dice la Biblia aquí en esta parte. Ok, bueno, y bueno, les decía que me estaba regresando a una parte del primer capítulo de Apocalipsis, nada más muy brevemente. Ya veo que ya llegó Ruth, buenas noches también. Y bueno, dice 1.11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y escribe en un libro lo que ves. Aquí está hablando de que Jesús es el primero y que es el último y que es el más grande vencedor y que tenemos que tener esa característica entendida de que Jesús es antes de todas las cosas, ¿ok? Pero voy a continuar, tengo mucha información que estuve recabando, estudiando para poderles dar a ustedes lo mejor en esta parte de información y de estudio y de entendimiento. Así como Mimi, si alguien tiene una duda, pues por favor hágamelo saber. Si alguien tiene un dato extra, pues por favor pueden aportar, lo cual es importante. Esa manita de Mimi me hace entender que entonces sí quedó claro. Bueno, espero que sí. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar analizando unos versículos de Apocalipsis. Por eso es bueno que tengas tu Biblia ahorita ahí. Bueno, a partir del versículo 7 del capítulo 3, Apocalipsis 3, 7 en adelante, hasta el versículo 13, se le habla a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es un lugar que fue fundada prácticamente como un breviario cultural por ahí del año 220 o 130 antes de Cristo, y fue fundada justamente por un rey, un gobernante que se llamó Filadelfo. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal, amor cercano, como el amor fileos, justamente, que es un amor entrañable. Entonces, Filadelfia es un lugar que se ve de esa manera. Después de que vino Jesucristo, en el año 17 después de Cristo, prácticamente este lugar era una zona muy sísmica, una zona donde pues padecieron muchos sismos, muchos problemas de ese tipo, y gran parte de ella pues quedó muy destruida, la parte de lo que es Filadelfia. De hecho se dice que estaba asentada en la parte baja de un valle, lo que es la parte de Filadelfia, ¿ok? Pero aquí dice el mensaje a Filadelfia. Y Filadelfia también era un lugar que estaba un poco metido con cosas de idolatría y de paganismo. Recuerda que estas eran regiones, las que vimos en el mapa, regiones pues conquistadas por romanos, y bueno, pues había esa convivencia de los que creían en Jesucristo y los que tenían la parte idolátrica y de otros dioses, y en fin, había mucha parte que estaba en ese momento así, ¿ok? Pero vamos a leer aquí como dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8, Apocalipsis 3:8. Conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y ahí me voy a detener un poco. Recuerda algo bien importante que te dije, que la Biblia en la parte de Apocalipsis no es un libro solamente escrito en cierto tiempo, en cierto lugar y de una manera muy futura. Vamos a comenzar a ver a partir de este punto del estudio de hoy cómo muchos versículos, muchas partes de Apocalipsis se escribieron, se manifiestan en libros como Daniel, como Ezequiel, Marcos, Lucas, Colosenses. Entonces vamos a poder darnos cuenta en el estudio de hoy como la Biblia en el Apocalipsis, mucha parte de ella se escribió también durante el desarrollo del resto de los libros, ¿ok? Esto lo aclaro porque hay personas que dicen, bueno, ese es un libro añadido, no tiene que ver nada con los anteriores y no es algo que sea revelador, más bien nos mete miedo.
Y por eso en los anuncios que puse en el Facebook el día de hoy, le ponía el Cordero Perfecto, porque más adelante vamos a ver un versículo de cómo Dios, cómo Jesús justamente es el Cordero Perfecto, el que fue inmolado por nosotros y tiene todas las características necesarias para poder salvarnos, ¿ok? Bueno, 3:10, es la hora de la prueba o de la tribulación. Este versículo tiene que ver justamente con el libro de Daniel 12:1. Y si tú puedes ir a buscarlo junto conmigo, me daría mucho gusto, porque tú puedes ver justamente lo que estamos leyendo en este día. Entonces vamos a buscar el libro de Daniel 12:1 y vamos a ver qué dice aquí. Ahí se refiere en el libro de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen otra vez escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados a una vida, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, aquí lo que quiero resaltar es dos cosas. Desde el libro de Daniel estamos viendo cómo se escribe acerca del libro de la vida. Es el libro que tiene nuestros nombres el día que confesamos a Jesucristo, y que está escrito que nosotros hemos decidido que lo aceptamos como Señor y Salvador. Por eso el hecho de confesar a Jesús no es un formalismo, no es una cuestión de una fórmula que nos diga, bueno, ya lo dijiste, ya eres cristiano. No, tiene su sustento en la Biblia, tiene su peso al poder entender que Dios escribe el nombre de aquel que lo confiesa. Por eso es muy importante estar seguros que tú lo has confesado y que tienes esta parte con él en el libro de la vida, ¿no? Mateo 24:21 no lo vamos a leer, pero te lo dejo como curiosidad, como tarea, como dato, porque es una parte donde habla de la gran tribulación. Esta tribulación de la que está hablando Apocalipsis 3:10 y Daniel 12:1, se habla un poco más en Mateo 24:21 acerca de justo cómo va a pasar el mundo estas cosas. Bueno, aquí en Apocalipsis 3:10 nos está enseñando que los que se hayan insertos en el libro de la vida, pues van a tener un poco de ser omisos en esta parte, no van a poder ser salvados por parte de Dios, ¿ok? Entonces vemos cómo se escribe en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 3, se me fue lo que es aquí la página, capítulo 3, versículo 12, ya la encontré. Y aquí hay una expresión importante. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ok, voy a hacer unas precisiones sobre este versículo que estuve investigando algo de información. Número 1, habla en el versículo 12 de que al que se mantenga, al que venciere, lo haré columna en el templo. Ciertamente el templo de Dios no es algo físico que vaya a estar en el cielo como un templo, un lugar determinado, muy acotado, donde solamente la presencia de Dios pueda estar. Pero lo que está hablando aquí de las referencias normales es que cuando dice que somos columna, es que nos va a establecer como personas firmes, como personas creyentes en Dios, personas que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, y que nunca van a salir de su presencia. Esa es una de las explicaciones que encontré para esta parte, ¿no? Habla justamente de esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que es el lugar allá donde está Dios, el lugar donde incluso los que ya han fallecido en el nombre de Dios y han confesado su nombre, pues ya están en ese lugar. No es un templo, como te decía, de una manera física, es una figura que estamos escuchando en esta parte de la Biblia, ¿no? Y incluso esta palabra de templo lo van a encontrar, muchas veces en la Biblia. Aproximadamente en Apocalipsis, la palabra templo se escribe unas 16 veces aproximadamente. Y nos está hablando de ese lugar a donde vamos a estar, ese lugar a donde Dios nos va a llevar. Lo importante de estos versículos es que tú puedes demostrarte a ti mismo al leer estos versículos que Dios habla de un lugar del cual tú y yo vamos a estar. Un lugar en el cual somos conscientes
de que vamos a poder ver todo lo que está ahí. Y que no solo eso, que ya estando ahí ya es ganancia, ya es bendición, sino que Dios tiene tu nombre escrito en el libro de la vida. Y que si tú vences, permaneces, confías, si te caes, te levantas, si te alejaste, te acercas a Dios y Él te retiene, si tú vences, si tú permaneces, Él te va a hacer una persona, una parte firme de lo que Él está ahí en su templo, ¿no? En la presencia donde está Dios. Estos versículos, más allá de la información que les pueda dar, que he estado investigando, pues para poder atenderlos a ustedes y servirles a ustedes, la idea es que podamos comprender que aquí está escrito que yo voy a tener un lugar, que yo voy a estar en un lugar y donde va a estar Dios, y que Él tiene mi nombre y que Él sabe quién soy yo, Él sabe quién le ha confesado como Señor y como Salvador, ¿ok? Bueno, ahora vamos a una expresión que a muchos los pone a temblar. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Vamos a ir al tema de la Odisea. La Odisea, no sé si alcanzaron a ver o si quieren les mando estas imágenes, es una zona del lado derecho del mapa hacia la parte norte que está junto a Colosas y junto con Tesalónica, andan por ahí. Y es que era un lugar donde también había pues un poco de tibieza. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de que somos tibios? Aunque es muy claro y se puede explicar por sí mismo, aquí hay algo bien importante. El asunto de ser tibios también lo refleja en Mateo 5:37. Este es otro versículo que nos muestra cómo se habla de este mismo tema, pero en libros del Nuevo Testamento y que son los evangelios, ¿ok? Si quieren, vamos a verlo. Mateo 5:37. Si alguien tiene alguna duda, no tiene que ser esto solo de una vía. Me gustaría saber si ya les quedó claro algo, si tienen alguna duda de lo que están leyendo, porque la verdad es que muchos cuando llegan a este versículo que vamos a leer, el de Apocalipsis, de pronto dicen, no, pues ya fue, ya valí, ya no tengo nada que hacer, ¿no? La Biblia dice aquí, Mateo 5:37, pero sea nuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La tibieza de la que se refiere es una expresión acerca de aquellos que oyen la palabra, pero no la hacen de todo. Aquellos que oyen la palabra, pero a veces andan todavía en algún asunto de pecado. Esta expresión de tibieza tiene que ver con personas que son confiadas, que son fríos por no ser perseverantes, porque ya lo saben mucho, porque son autosuficientes, ya no son enseñables y aunque han estado en la iglesia constantemente, aunque han perseverado, aunque han servido por mucho tiempo, la tibieza que dice Apocalipsis 3:15 al 16 se refiere a aquellos que se sienten de alguna manera autosuficientes, que se sienten orgullosos. Son aquellas personas religiosas que incluso conocen tanto de la palabra como para considerarse inconversos, pero que no son fervientes, no tienen pasión por lo que hacen con Dios. Lo hacen porque ya es una forma de su vida, pero no lo hacen porque verdaderamente amen a Dios, ¿sí? Y entonces tienen una vida de religión. Vamos a leer esto y yo te voy a dar más explicaciones de esto, si lo puedes ver o leer conmigo. Me gustaría saber si ahí lo están siguiendo, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, versículo 3:15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Ahí viene el por qué. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y tengas vestiduras blancas. Ok, les voy explicando. La Biblia dice que Dios conoce las obras de los laodicenses, de los que estaban aquí. Quiere decir que eran personas que tenían tanto conocimiento, tanto tiempo, que a lo mejor no adoraban a otros dioses, a lo mejor eran personas seguras de que Dios es Dios, de la ley, de los profetas, de Jesús, pero tenían una religión a tal grado y un conocimiento a tal grado que veían por encima a los demás, los veían de arriba para abajo. Ellos eran mayores que otros. Y hoy podemos ver que muchos de nosotros podemos de pronto tener un comportamiento de esta manera. Además encontré un dato interesante. En la antigüedad
en la parte griega, cuando se servían bebidas, estas se servían en algunas fiestas o banquetes, se servían fríos o calientes. Y en la parte de los médicos, ustedes saben que con los griegos la medicina avanzó. Cuando querían hacer que algo fuera repugnante para la persona, cuando querían hacerla vomitar, le daban algo tibio. Entonces tiene un contexto también muy interesante en esta parte, ¿sí? Donde lo tibio se utilizaba para desechar alguna cosa. Esta no es una expresión que solo está en Apocalipsis 3:15. Hay otros versículos de la Biblia donde habla acerca de cómo en Canaán, por ejemplo, la tierra de Canaán, dice, vomitó a sus habitantes porque eran idólatras, es decir, los rechazó en este sentido. Pero también encontramos un punto de conciliación en estos versículos, porque la Biblia dice de esta manera: bueno, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Esto no quiere decir que nosotros podamos pagar o podamos hacer algo para comprar el favor de Dios. Lo que está diciendo es que compremos de Dios con ese oro que Él tiene, que es la palabra que nos limpia, su sangre, y que podemos, está dando tiempo al arrepentimiento. Está dejando ver la lectura que aquellas personas que habían estado así, Dios, antes de emitir un juicio, está emitiendo una palabra de consolación y decirles: pero tienes tiempo de arrepentirte, tienes tiempo de venir y entender que aunque conoces mucho, tal vez no tienes lo principal, perdón, que es el amor para conmigo, el amor para con Dios. Ok, Apocalipsis 3:17 dice particularmente: porque tú dices yo soy rico. Esto significa no en riquezas de dinero, significa aquellos que dicen yo soy confiado, soy autosuficiente, lo sé todo, ya los temas ya me los sé, no me pueden enseñar, se les indica que hagan algo y hay una molestia porque pues cómo me lo van a decir a mí. Esos saben mucho, no están en otra iglesia, no están adorando ídolos, no tienen paganismo, pero tienen una religiosidad a tal grado que Dios los considera tibios. A eso se refiere en esta parte. Apocalipsis 3:18, ¿sí? Vamos a verlo como también lo habla en Colosenses 2:1, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Y fíjate muy bien, en este versículo habla de la iglesia a la que se está refiriendo en Apocalipsis 3:18. Fíjate muy bien, Colosenses 2:1, Pablo está hablando de esto. Porque quiero que sepas cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, la iglesia de la que se habla en Apocalipsis, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Cristo. Aquí está hablando de que había este comportamiento en la parte de la Odisea, en esta iglesia. ¿Ok? Entonces, esta parte quería aclarárselas muy bien. Cuando dice la Biblia en Apocalipsis 3:18 que compres oro refinado, esta expresión tiene que ver con que renuncies a que todo lo que tú sabes te hace ser alguien delante de las personas, a estar dispuesto a renunciar al orgullo, a la soberbia y decir es que yo lo sé y soy una persona que conozco mucho y tengo muchos años en la iglesia o cosas similares. Aquí Jesús está diciendo: renuncia a tus conocimientos, a tus coronas y vuélvete enseñable para aprender de mí. Eso significa lo que estamos leyendo en Apocalipsis 3:18. Por tanto, él le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y tus vestiduras blancas. Eso quiere decir que en ese momento las vestiduras de ellos no eran blancas o no estaban del todo bien. El oro tiene que ser probado por Dios. El oro, para que sea oro, no se obtiene puro de un golpe. Tiene que ser probado, tiene que ser quitado de impurezas. Y así cada uno de nosotros, cuando entendemos que pasamos por pruebas, por problemas, por circunstancias difíciles, pues nos entendemos que estamos siendo probados. Como a oro, hay una alabanza que dice así: como a oro me has probado y me has quebrantado. ¿Por qué?
porque estás probándome, me estás formando. Hay circunstancias que quitan lo malo de mí, que ponen tu presencia en mí, que tu espíritu está hablando en mí, en mi vida, y me está probando bajo ciertas circunstancias. Y eso es lo que está diciendo en esta parte, ¿ok? Vamos a avanzar en la lectura de hoy, Apocalipsis 4:1. Aquí habla de un asunto bien importante, lo que es la adoración celestial. Aquí la parte de la narración cambia y vamos a ver lo que dice. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Ok, aquí hay un asunto importantísimo que me llamó la atención en cosas que estuve investigando. Permítame tomar tantita agua. La ley, los profetas hablaban en el espíritu. Su espíritu les era revelado, cosas que venían de parte de Dios, los profetas del Antiguo Testamento. Pero en el caso de Juan, él fue llevado en el espíritu. Él fue trasladado en su espíritu para de alguna manera atestiguar, ¿ok? Todo esto que estaban hablando. Cuando se ve la palabra ahí o la frase, sube acá, significa que obviamente Juan no podía subir por sus propias fuerzas. Él no tenía un medio de transporte que lo llevara ahí, pero fue trasladado por Dios, fue llevado, aunque estaba ahí en Patmos, fue llevado, subido a los cielos, ¿no? Y los profetas, como te decía, hablaban en espíritu, pero él fue llevado en su espíritu para poder atestiguar todas estas cosas. Entonces, esta parte habla de que justamente viene una adoración importante. Vamos a ver Apocalipsis 4:3. Hay una descripción muy bonita que está aquí. Desde el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esta parte es muy importante, porque la Biblia está diciendo que hay un trono en el cielo. No lo hemos visto, nadie le ha tomado una fotografía, nadie tiene algo. Esas son las cosas que tú crees por lo que dice la Biblia y lo crees por fe. Pero hay algo bien importante, no solo es Jesús, no solo es Dios, sino que tú y yo, al adorar a Dios los domingos, al adorar a Dios en nuestra vida diaria, al orar, al tener la palabra, leyéndola, al escucharla como lo estás haciendo ahorita, les hablaba en esta semana que nuestra fe se crece, se incentiva por el oír la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos hace entender qué cosas son de ella verdaderas. Y aquí habla de que este trono de Dios es inamovible, que este trono nunca puede ser quitado, nadie lo puede derrotar. Y esa es otra confianza que debería llenar tu corazón de gozo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero dice, vi un trono establecido. Nadie lo mueve, no se negocia con nadie. Dios es el ganador, Dios es el Señor, Jesús es el vencedor. Y ahí estaba sentado aquel que me redimió. Por eso le puse en la publicidad de este post, el Cordero Perfecto. Y ahorita van a ver por qué. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante, y aquí describe tres cosas: a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué quieren decir estas piedras? Ciertamente Dios era o es ante sus ojos de él invisible, pero cuando lo describe como jaspe, lo estoy viendo en unos apuntes que hice, esto quiere decir que incluso quiere decir que el jaspe representa el resplandor como de diamante. El jaspe, una luz de una piedra preciosa que es única en su tamaño, en su momento, y que representa el resplandor de lo que es Dios, la luz de Dios. La coralina, ¿sí? O que viene de una piedra roja que es el sardio, refleja la santidad. O sea que la presencia del que está sentado en el trono, que es inamovible, es una luz que lo llena todo, que es precioso como de diamante, imagínatelo, y que refleja santidad. Y a eso nos ha llamado Dios. Cuando dice que somos hechos reyes y sacerdotes y que nos ha vestido de lino fino, nos está dando una semejanza en este resplandor. Ahora, algo bien importante, quiero que veas tu Biblia por un dato bien importante que te voy a dar. La parte que dice aquí en este versículo 4:3, donde dice el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe,
Este versículo particularmente no se encontraba inscrito, no se encontraba documentado en las versiones más antiguas, como la versión, la Vulgata latina, ¿sí? Y hay otra versión que se llama la cóptica. Las más antiguas no estaba incluido ahí, no se había descrito esta parte, pero ya las siguientes revisiones lo incluyen en esta parte que es importante. Ahora, hay un símbolo que se menciona ahí, el arco iris. Se entiende por otros escritos más antiguos que el arco iris que se menciona aquí no es un arco iris nada más a la mitad. El arco iris que concentra todos los colores era un círculo perfecto, era un pacto perfecto que representa que Dios estaba en ese lugar y que en él concentraba justamente toda la luz. El arco iris que menciona aquí es un símbolo de pacto, de perfección y de cómo Dios renueva al hombre en ese pacto. Por eso cuando con Noé ellos termina el diluvio, lo primero que ven ahí es una señal de pacto, pero que viene igual tomada en el trono de Dios. Que Dios está haciendo un espejo prácticamente en la tierra de este arco iris, y la otra parte la tiene justamente él en esa parte. Y le está diciendo, así yo te renuevo, con esa señal donde está mi trono y refleja la sabiduría, la luz, la paz, la santidad, un trono establecido. A ese nivel Dios nos está llevando. A ese nivel nos está enseñando en esta parte. ¿Ok? Vamos a ver un versículo bien interesante que tiene que ver en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 4:5. Dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Esta expresión de truenos, relámpagos y todo era una expresión para documentar la voz de Dios, para ver cómo cuando Dios hablaba se manifestaba esto. Y fíjate muy bien en Éxodo 19, ¿sí? 19, 16. Vamos a verlo. Yo creo que ustedes ya saben dónde está Éxodo, muy al inicio de la Biblia. Pero para empezar me llamó la atención que estuviera esto mencionado desde el libro del Éxodo. Yo créanme que estoy tratando de hacerlo mejor para que explicarles esto. Si encuentran algo, pues ahora comentar, disculpen si algo falla, ¿no? 19:16 dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto te invito a que lo leas con calma, lo que es Éxodo 19. Pero ¿qué quiero enfatizar con lo que estamos estudiando de Apocalipsis el día de hoy? Fíjate cómo una señal que pertenece o una característica que pertenece al trono, a la presencia de Dios, aquel lugar que no hemos conocido, se manifiesta en diferentes etapas de la Biblia. Las voces, los truenos, los relámpagos que hablan de la voz de Dios, esa figura o figurita, si lo quieres ver, bajó en una época de la vida y está en el Éxodo documentada cómo fue que justamente Moisés pudo ver a Dios de esa manera y ver su manifestación. Más atrás, en el Antiguo Testamento, todavía más atrás, en Génesis con Noé, la señal del pacto proviene de su trono, porque es una señal de pacto y de que refleja a Dios. Entonces, es una parte que quería enfatizar en este estudio, ¿sí? Y quiero avanzar porque la semana que entra quiero tratar a partir del capítulo 6. Es un capítulo muy importante. Yo sé que ustedes a lo mejor están pensando, bueno, ¿y cuándo nos van a hablar de los jinetes del Apocalipsis y del sello y que el número de la bestia? Bueno, es un libro que tiene mucha información alrededor para explicarla. Quiero irme poco a poco, no quiero apresurarme, pero por eso quiero que ustedes tengan esta claridad de lo que estamos pretendiendo explicar en cada semana, porque se tratan temas bien distintos. Ok, vamos a leer Apocalipsis 4:6. Aquí viene otra figura que es un mar de vidrio. Sí, y vamos a ver en esta parte. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Y adelante del trono, dice, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, los estudios que estuve consultando al respecto coinciden
en que estos ojos que se ven ahí, estas cosas que se ven ahí, es un entendimiento de que justamente Dios lo ve todo de nosotros, por dentro, por fuera. Puede haber mucha más información al respecto, ¿verdad? Pero tiene que ver con que justamente Él escudriña todo, con la omnipresencia, con la omnisciencia de Dios. Pero al hablar del trono, que había un mar de vidrio, habla de un asunto transparente y no turbio, porque incluso cuando se habla de la gran ramera en la Biblia, en los versículos que siguen, después capítulos que siguen en Apocalipsis, habla del agua turbia de la gran ramera, lo que es Satanás y lo que es la parte del diablo y el enemigo de nuestras almas. Bueno, ahí hay un agua turbia. Entonces fíjate cómo aquí en esta palabra está haciendo una imagen de decir, bueno, esto era transparente, cual nunca se había visto, era algo muy transparente, ¿ok? Ahora viene una parte de la adoración, Apocalipsis 4:8 hasta el versículo 11. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes den gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Continúo leyéndoles, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que la adoración a Dios, como la hacemos hoy en día, incluso cuando le adoramos, cuando le decimos santo, santo, cuando cantamos alabanzas, es muy similar también a lo que está allá arriba. Y si ellos lo hacen todo el tiempo, nosotros también debemos de estarlo haciendo. Por eso la alabanza es un tiempo que debería de ser imperdible para cada uno de nosotros, porque tiene su sustento bíblico, porque es la forma en la que adoramos a Dios. Y entonces, si tú y yo no estamos en toda la reunión, generalmente nos perdemos la oportunidad de adorar al Cordero en nuestras propias palabras. Más allá de si se oye bien el sonido, más allá de si se está ejecutando bien la música, que con el tiempo se está perfeccionando, ¿verdad? Más allá de si canta bien o no la persona, o de pronto estamos los que somos desafinados. Más allá de eso, la adoración de Dios tiene que ver con un corazón, tiene que ver con una actitud completa. Cuando tú dices, yo voy a llegar temprano, voy a estar ahí para servir, ahí ya estás empezando a adorar. Pero cuando vemos a Dios como una función de cine o de teatro donde solamente vemos ciertos actos, nos perdemos mucho y aún le faltamos el respeto al Señor y a toda esa santidad que refleja su trono, a toda la luz que tiene Dios, a toda la transparencia, a poder adorar a Dios. Miren, lo que está en esta tierra, insisto, como el equipo que una iglesia pueda tener, pues siempre va a mejorar, siempre hay algunos que van a tener más, otros van a tener una parte inicial, pero lo más importante no es quien tenga mejores cosas, es la adoración de cada uno de nosotros. Y si tú decidieras todavía más decidir con base en esto que estás leyendo, voy a buscar de Dios, voy a estar ahí presente, voy a llegar más temprano, voy a adorar su presencia. He visto personas en Restauración Naucalpan que a lo largo de estos 4 años, personas que llegan, se hincaban, se ponen a orar, o ahí en su silla están orando, porque están adorando al Cordero, saben en la presencia delante de quién están. Y nosotros, te invito a que si todos hiciéramos esto, hermanos, la tierra se va a mover, las cosas van a cambiar a nuestro alrededor, porque estamos entendiendo al Cordero perfecto. Fíjate cómo dice aquí en esta palabra, versículo 11, los ancianos. Fíjate, hay algo que no sé si te diste cuenta. Habla de que también hay ángeles que están adorando a Dios, número 1, en el versículo 8, ¿sí? Y luego que estos seres vivientes le dan la gloria a Dios, y que cada vez que lo hacen los ancianos que están ahí, adoran a Dios, y todos ellos reconocen algo que está en el versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, este es un asunto clave para aquellos que creen en los ángeles, para aquellos que creen que pues encomiéndate al angelito, como muchos lo hacíamos antes, ¿no? Si ellos le dan la gloria a Dios,
Esto quiere decir que nosotros debemos de hacer no menos que eso. No que seamos irrespetuosos ante los ángeles, no que los desdeñemos y que seamos groseros y digamos que no sirven para nada. No, 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 ¿cómo crees? Pero todos juega un orden en las cosas de Dios. Y cuando nosotros llegamos y decimos, Señor, eres santo, eres digno de recibir la gloria. Por eso es que Jesús amonestaba a la Odisea y le decía, deja tu orgullo, deja tus conocimientos, deja tu currículum de lado, porque eso te hace ver sucio delante de mí. Y la verdad, no eres ni frío ni caliente, porque ni me amas fervientemente, porque me robas la gloria, la quieres llevarte para ti. Y entonces dice, te vomitaré de mi boca. Ahí es donde les está diciendo, recuerda que toda la gloria, todo el honor y toda la honra son solo para Él. Y cuando tú estés en la iglesia, no tengas temor, no te pierdas la oportunidad de mencionarlo. Aun si tú cantas, si tú tocas, si estás en la congregación, si estás sentado, si estás sirviendo, no pierdas la oportunidad que de tu boca se diga, Señor, reconozco que tú eres el Señor, que tú mereces toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración. Después, para ir terminando, capítulo 5, el rollo y el cordero. Capítulo 5, perdón. Es que hay un mundo de datos referente a esto y tengo aquí mis anotaciones. Apocalipsis 5:1. Ahora que hay esta alabanza, ahora que hay esta adoración, sucede otra cosa. Fíjense. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ok, vamos a ver ahí varias cosas en estos 3, 4 renglones. Vi en la mano derecha, quiere decir que Juan lo atestiguó, pero al estar en la mano derecha, recuerda que en la Biblia la mano derecha es una alusión a una figura de autoridad. El que se sentaba a la derecha, incluso en la tierra, los reyes se sentaban a la derecha, aquellos que eran de su confianza estaban a su derecha. Por eso Jesús está sentado a la derecha del Padre, y que sostenga el libro con la mano derecha refleja la autoridad de quien lo está diciendo. ¿Ok? En el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sí? Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Estos versículos no dicen que el libro fue leído en ese momento. No dice que se le da lectura, ese es un dato importante que también encontré, pero dice que quién es digno de recibir esta gloria y de desatar los sellos, que además son 7 sellos, un número perfecto de Dios. Y ninguno en el cielo, fíjate muy bien lo que dice aquí, no te vayas a ir porque sigue algo bien padre, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y entonces cuando tú y yo vemos en este planeta, insisto, adoración a figuras, a personas, a hombres, a doctrinas, si tú no lees Apocalipsis no te enteras que nadie es digno de recibir la gloria y la honra más que Dios, más que Jesús. Dice, ni en el cielo ni en la tierra había alguien que fuera digno, aunque estaban en un lugar donde a lo mejor los ángeles pueden decir, pues qué pecado pueden haber cometido, ni siquiera ellos. Por eso mi adoración y tu adoración tiene que ir dirigida a Jesús. Tus mejores esfuerzos, tus mejores estudios, tus mejores alabanzas, tu diezmo, tu ofrenda, tu ser, tu vestir, es una adoración al Señor completa, íntegra, porque Él lo merece todo y Él lo tiene todo. Y entonces habla en plano humano, versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, versículo 5, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesús, ha vencido, o sea, él ya ganó, lo cual significa que pasó por una batalla, que pasó por una pelea, que es vencer a la muerte y todo lo que hizo en este planeta, justamente. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, esto es una enorme bendición. Y cuando la Biblia habla de rollo, recuerda que muchos libros de la Biblia o los libros se escribían antes en rollos que aproximadamente duraban o medían como 9 metros. Por eso es que le vemos libros como Primera, Segunda de Crónicas, de Reyes o Isaías, que fueron encontrados escritos en rollos muy grandes. Aproximadamente, yo le pregunté al pastor Rojas que cuánto medía un rollo y decía que como 9 o 10 metros y después utilizaba otro rollo. Era una cosa grandísima.
Ahora, los libros más chiquitos como primera, segunda, tercera de Juan, Santiago, pues no abarcaron 9 metros, ¿verdad? Pero fueron escritos igual en un rollo. Entonces, al decir que el rollo estaba escrito por de adelante y por detrás, no es que les faltara lugar, habla de una completa circunstancia de la palabra donde no le falta nada, donde no le sobra nada y es plena y es completa la palabra. Esa figura está apareciendo en ese capítulo 5 y de hecho no está en palabras rojas, está en palabras de quien está escribiendo este libro. ¿Ok? Y luego dice aquí la palabra en versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, un cordero perfecto. Jesús estaba en pie en la escena, pero aún él mismo no hizo nada hasta que le fue concedido. Jesús es un Dios de orden, es un Dios de paz, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, Jesús, por su sacrificio, es el único digno de abrir ese libro. Si se fijan en esos capítulos nos hemos encontrado 2 libros principalmente. El libro de la vida, donde están nuestros nombres, el libro de los sellos que habla aquí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ve muy bien este versículo, por favor. Ojalá lo puedas resaltar, lo puedas ver. En la presencia de Dios, donde está el rollo, ese libro que Dios abre, que tiene los misterios de Dios y de lo que va a pasar. Y dice que los seres vivientes adoraban a Dios. Pero hubo algo que llama mi atención. Cuando hubo tomado el libro, Jesús, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Tú te puedes imaginar el incienso, pero ¿sabes qué es el incienso ahí? Fíjate, te lo dice aquí. El incienso, que son las oraciones de los santos. Hermano, tú y yo tenemos que ver que nuestra oración no solo tiene poder, la oración forma parte del incienso que sube delante de Dios constantemente. Y cuando tú no oras, cuando tú crees que Dios no te va a escuchar, te estás perdiendo la oportunidad de ser parte de ese incienso que está en la mismísima atmósfera donde está Dios y donde está Jesús. Por eso es una mentira que alguien crea que ore usted porque a usted Dios le hace caso. No, hermano. Si usted ora, yo oro, yo lo acompaño. No lo hago en lugar de usted. Es una mentira que pensemos que Dios ya no me oye porque me porté muy mal. ¿Sí? Hemos visto en el libro de Job cómo la oración, dice la Biblia, que Dios ama, te amará por verte orar. Porque esto refleja el incienso que los que están sirviendo a Dios es una copa y el incienso que sale son tus oraciones y las mías. Así que sí podemos orar junto contigo, pero no te pierdas la oportunidad de orar tú también. Ya está, se me cayó la agüita. Bueno, la Biblia continúa aquí diciendo, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido. O sea que también redimió a los que están ahí en el cielo. Para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Quiere decir que Dios nos ha separado, nos ha apartado, nos ha hecho santos. Por eso, hermanos, cualquier bronca en este mundo se queda cortita. Cualquier bronca no es más grande que Dios ni que Jesús, porque Él merece toda la alabanza. Y dice que nos ha hecho para nuestro Dios, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes de los ancianos, y su número era millones de millones. Y que decían a gran voz, aquí es donde quiero ir concluyendo esta parte. Apocalipsis 5:12. Fíjate las características que dice. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo no sé si te diste cuenta, pero en este versículo hay 7 características que solo sí y solo sí son para y de Jesús, por el sacrificio que Él hizo.
Véelo de nuevo como dice. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Él toma la fortaleza. La honra, ahí van 5, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, a todo lo que existe en la tierra, debajo de la tierra, en todos lados, fuera de eso, dice Juan, le oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, no es una necedad cristiana decir que no tenemos y que no hagamos imágenes. No es una diferenciación social, es que solamente hay uno, Jesucristo, digno de recibir el poder, la honra, la alabanza, la fortaleza, todo es de Él, hermanos. Y este versículo es hasta donde le dejo porque quiero continuar con el estudio de la semana que viene en el capítulo 6. Pero pues sí quisiera saber alguna impresión, si tienen alguna duda o qué les ha parecido, en el sentido de saber si vamos bien con el estudio, si se les ha revelado que Apocalipsis no es un libro de miedo, de muerte, es un libro donde se revela la imagen, la característica del perfecto Jesús, y que aquellos que tienen el privilegio de estar en una iglesia, en una cobertura, de servir a Dios, tu alabanza se escucha en esas copas de incienso. Tu oración se escucha y llega delante de Él. Así que no es una costumbre dominguera, no es una costumbre de calendario, no es solamente un día de reposo que guardas. No te pierdas la oportunidad de adorar a Dios. No te pierdas la oportunidad de ver cómo a quién le cantas. No es que cantemos otro tipo de cantos porque pues somos cristianos y ni modo de cantar otra cosa. No, no va por ahí. Es que estás cantándole al Cordero inmolado. Le estás cantando al mero mero. Él escucha tus oraciones, tus ruegos. Él escucha tus alabanzas. No te pierdas el momento. Si quieres danzar, danza en la iglesia porque es el momento en el que tú te expresas con todo. ¿Sí? Aún nuestra actitud, aún nuestra forma de estar ahí, de hacer caso, de muchas cosas, es una adoración para el Cordero, no es para los hombres. Por eso es que yo sé que hay muchas otras religiones que han adoptado cosas de los cristianos donde también cantan y hacen cosas, pero está bien. Pero yo digo, no sé si ya entendieron a quién están adorando. O lo hacen, si lo hacen para no perder seguidores, estamos haciéndolo en un plano muy terrenal, hermanos. Pero aquellos que entienden a la luz de Apocalipsis que es para adorar al Cordero, cada vez que adoras, que cantas, que aplaudes, que danzas, que estás ahí, dices, Señor, digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir la honra, la alabanza, el poder, todo es tuyo, Señor. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado, porque tú tuviste un sacrificio que nos limpió a todos. Nadie lo ha hecho más. Por eso es que nadie no cantamos a otros, pues porque solamente hay uno. Y eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Bueno, disculpen las fallas técnicas del principio, quise hacer algo diferente para explicarles, darles material y que al leer la Biblia ustedes puedan avanzar y puedan decir, Señor, entiendo que esta es la imagen del que estoy adorando. Esta es la imagen del Cordero que no tiene otro igual en el cielo y en la tierra. Y que de aquí no me voy a mover porque su trono no se va a mover. No se trata de información ni de doctrinas. Yo no me voy a mover porque tú eres santo, porque tú eres bueno, eres puro, eres transparente. Te adoramos solamente a ti, Señor. Te bendecimos con todo lo que tenemos. Y sabes qué, Señor, por eso entiendo que ante tal majestad, si encima de todo me permites estar en tu presencia, te deleitas en escuchar mi alabanza, mi oración, hermanos, yo no me perdería la oportunidad. No es un asunto religioso de los domingos, es un asunto de convicción. Vamos a hablar más adelante de cosas un poco más serias, como los sellos, el número de la bestia. A muchos les espanta, pero hace poco nos aclararon que no es un número necesariamente afuera, es algo muy interno que tú le das permiso o no,
No se espanten, sí son cosas que se ven feas, pero, pero quiero ir explicando la Biblia poco a poco. Yo sé que hoy estamos en el libro de Proverbios, ya conforme a la fecha del día de hoy, número 16 o 17 estamos. No veo bien ahorita la fecha, pero ahorita les digo, en esta parte estamos en viernes 12 justamente. Y poco a poco explicaremos Proverbios también. Pero yo te invito a que tú con esta explicación vuelvas a leer los capítulos que leímos hoy, el 3, el 5, el 4 y el 5, y que te detengas en lo que dice cada palabra, lo que dice cada figura. Y si no quieres estudiarlo o no tienes a lo mejor el tiempo o no sé qué sé yo, con que lo leas y te expongas a la palabra y te des cuenta aquel que describe ahí a quien estamos adorando, pues creo que va a haber mucho fundamento en nuestras vidas para entender que Apocalipsis no es de miedo, sino es de revelación justamente. Es una revelación que nos muestra al Padre, nos muestra sus características, nos muestra a Dios, nos muestra a Jesús y nos muestra cómo todo alrededor lo adora, lo alaba y nosotros hemos sido insertados en ese lugar al habernos hecho dignos por su sangre, por el sacrificio que pasó, y que nuestras oraciones forman parte de ese incienso que sube delante de la presencia de Dios donde está Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Mañana tenemos oración, o no sé si alcance mi esposa a llegar a la oración, yo creo que sí. Ella va a estar compartiendo en la iglesia central mañana para que puedan estar pendientes. Pero el domingo yo te invito a que estemos, por favor, y adoremos juntos a Dios y estemos presentes. Que Dios les bendiga. En un rato más va a estar disponible este video en YouTube para que pues, lo puedan compartir, lo puedan ver. Y bueno, pues gracias por haber atendido y estamos justamente en esta parte pues terminando. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo todos reunidos. Hasta luego Martina, hasta luego Natalie, las Patis, bueno Patti, Mimi, Luisa, Aurora, también los que están ahí despidiéndose, muchas gracias y bueno pues nos vemos, bye.